Tumba de Valeria Márquez, y acá están hablando de lo que hicieron los usuarios y bueno, comenzaron a subirlo a las redes. Tumba de Valeria Márquez sufre daños. Medios reportan que fueron a vandalizar la tumba de Valeria. Familiares y fanáticos se apersonaron al lugar para ver qué estaba pasando y poder ordenar todo. Es aquí donde en TikTok muchas personas están comenzando a subir videos yendo a la tumba de Valeria y acomodando todo. Podemos escuchar inclusive que en uno de ellos, como con una voz en off, dice que esta persona no conocía a Valeria, pero la seguía en las redes sociales. Al parecer se estuvo reuniendo un grupo de personas para limpiar lo que es la tumba de Valeria Márquez. Sin embargo, días después, la paz del descanso final de Valeria se vio interrumpida por los daños causados en su tumba. Las imágenes difundidas en las redes muestran el espacio en condiciones lamentables, con flores destrozadas, basuras y otros objetos que fueron movidos. Y estuvieron pues organizando, poniendo algunas velas, algunas flores, limpiaron todo lo que es el lugar. Siguen habiendo comentarios de que está un poco deprimente para todos los lujos que ella presumía en redes sociales, que qué pasa que la familia aún no se ha preocupado por una lápida, por tener eso un poco más organizado. Otras personas comentan de que fue demasiado rápido y quizás todo eso está en proceso. Pero bueno, estas personas subieron a sus redes sociales las imágenes y le ponen un caption que dice: no es la gran cosa con el adorno, pero lo hicimos con todo el amor de nuestros corazones. Amigas y enemigas. Tito. La mañana comenzaba tranquila en el pequeño cementerio de Santa Rosa, donde reposan los restos de figuras conocidas y de personas anónimas. Pero aquel 23 de mayo, el silencio fue reemplazado por gritos de horror. La tumba de Valeria Márquez, la joven que se convirtió en símbolo de una tragedia nacional, fue hallada completamente destruida, como si la hubieran atacado con rabia. El sepulturero fue el primero en notarlo. Apenas comenzaba su ronda matutina cuando se topó con la escena dantesca. La lápida estaba partida en dos, los arreglos florales arrancados de raíz y dispersos por el suelo, y lo más espeluznante, la tierra removida, como si alguien hubiese intentado abrir la tumba. Esto no fue vandalismo común, declaró con voz temblorosa a los medios. Fue un ataque planeado, fue personal. Las imágenes circularon como pólvora en redes sociales. Usuarios compartían fotografías del destrozo, exigiendo justicia y protección para el lugar donde descansa una figura tan emblemática. Lo que parecía un simple acto de violencia se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Recordemos que Valeria Márquez fue víctima de un crimen que conmovió a todo el país. Su historia aún deja heridas abiertas. Una joven con una carrera prometedora en medios digitales, asesinada en circunstancias oscuras que, a día de hoy, siguen generando dudas y teorías. Desde su fallecimiento, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para sus seguidores. Flores, cartas, velas, todo lo dejaban en su memoria. Pero ahora, lo que era un rincón de amor y homenaje, se había transformado en un campo de horror. Horas después del hallazgo, los familiares de Valeria llegaron al cementerio. Su madre, visiblemente devastada, rompió en llanto al ver el estado de la tumba de su hija. Esto no es solo una falta de respeto. Esto es una advertencia. Alguien quiere que olvidemos a Valeria, pero no lo van a lograr. Su padre, más contenido pero igual de afectado, lanzó una declaración que puso los pelos de punta a muchos: ya habíamos recibido amenazas. Nos decían que dejáramos de hablar del caso. Y ahora hacen esto. No tengo dudas, esto es parte del encubrimiento. Las autoridades llegaron al lugar pocas horas después. Acordonaron la zona, tomaron fotografías, recogieron huellas. Pero lo más alarmante fue lo que no encontraron: la placa conmemorativa de Valeria había sido arrancada. Desaparecida. ¿Dónde está esa placa? ¿Por qué la robaron? ¿Qué mensaje querían dejar? Mientras la policía intentaba contener el caos, varios activistas y seguidores de la causa de Valeria se hicieron presentes. Esto no fue un ataque contra una tumba, fue un ataque contra la verdad, gritaba uno de ellos frente a las cámaras. Nos quieren intimidar, pero vamos a seguir exigiendo justicia. Sospechas y teorías, ¿quién está detrás? En redes sociales, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntaron hacia grupos que desde el inicio intentaron desviar la atención del caso de Valeria. Otros, más osados, señalaron nombres, figuras públicas, exfuncionarios, incluso familiares cercanos que jamás fueron investigados a fondo. Una cuenta anónima en X, antes Twitter, filtró un supuesto mensaje recibido por un amigo cercano de Valeria días antes del ataque a la tumba. Cállate o ella no descansará en paz. Ya te lo advertimos.
Si bien la veracidad del mensaje no ha sido confirmada, su contenido ha alimentado aún más la idea de que este acto fue premeditado y con un objetivo claro: silenciar, intimidar y borrar el recuerdo de Valeria Márquez. La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación por daños a propiedad privada con agravantes, pero la familia no está conforme. Piden que se investigue como un atentado directo a la memoria de una víctima de violencia, un crimen de odio. Además, han exigido que se refuercen las medidas de seguridad en el cementerio. Queremos vigilancia constante. Si no pueden proteger a los vivos, al menos que cuiden a nuestros muertos, declaró la hermana de Valeria. En las últimas horas, cientos de personas se han acercado al lugar para dejar flores nuevas, cartas, velas. Algunos incluso se han ofrecido a reconstruir la tumba con sus propios recursos. Es lo mínimo que podemos hacer por ella. Por todo lo que representó. Por todo lo que nos dejó. La noticia ha llegado a medios internacionales, y varias organizaciones de derechos humanos han comenzado a pronunciarse. La ONU Mujeres, por ejemplo, compartió un mensaje en sus redes. La memoria de Valeria Márquez debe ser protegida. La violencia no termina con la muerte. Exigimos respeto y justicia. Los forenses trabajaron durante toda la noche. No era un simple acto de vandalismo, había precisión en los daños. La lápida no fue destrozada al azar, sino fracturada en un ángulo limpio. El cristal del retrato de Valeria fue retirado sin romperse, y a un costado, entre la tierra removida, se hallaron restos de cera negra. Velas. Eso fue lo primero que encendió las alarmas. La presencia de velas negras, usadas en ciertos rituales, abre una nueva línea de investigación, declaró uno de los criminólogos convocados. No era solo un acto de odio. Podría tratarse de una advertencia simbólica, incluso de un ritual. En las horas siguientes, los expertos encontraron también 3 símbolos dibujados con pintura roja en la parte trasera de la tumba. Aunque no eran fácilmente visibles, una cámara infrarroja reveló su forma: un triángulo invertido, un ojo sin párpado y un número incompleto, 66. La imagen de esos símbolos se filtró rápidamente en Internet. Las teorías se multiplicaron. Algunos afirmaban que se trataba de señales usadas por organizaciones clandestinas, otros relacionaban los símbolos con sectas que operan en la clandestinidad y que, supuestamente, habrían estado detrás de varias muertes misteriosas en el país. Un usuario anónimo, identificado como el Testigo Sombra, publicó un hilo con información perturbadora. Valeria descubrió algo que no debía. Su muerte fue una advertencia. El ataque a su tumba es un recordatorio: no se metan con quienes controlan el silencio. Aunque no se pudo verificar su identidad, el hilo fue compartido miles de veces. Lo más inquietante era que el usuario subió una imagen nunca antes vista. Una fotografía en blanco y negro de Valeria días antes de su muerte, en un lugar desconocido, aparentemente angustiada. ¿De dónde había salido esa imagen? La policía pidió que no se difundiera más ese contenido, alegando que interfería con la investigación. Pero ya era tarde. La opinión pública ardía. Las voces que antes pedían justicia ahora exigían una intervención federal. Mientras tanto, la familia de Valeria tomó una decisión drástica: exhumar el cuerpo. La madre había recibido una llamada anónima horas después del ataque. Nadie dijo su nombre, pero la voz era firme: saquen a Valeria de ese cementerio. Ella no está segura allí. Y ustedes tampoco. Al día siguiente, ante cámaras y entre lágrimas, los padres firmaron la autorización. El cuerpo de Valeria sería trasladado a un panteón privado, en un lugar secreto. Solo la familia sabría la nueva ubicación. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a excavar, una nueva pesadilla se reveló. El ataúd estaba movido, girado. La tapa tenía marcas recientes de impacto. Y lo más aterrador, el rostro del cadáver, conservado gracias a técnicas de embalsamamiento, había sido alterado. El maquillaje que la familia había solicitado ya no estaba. En su lugar, alguien había escrito con marcador negro una palabra breve, pero cargada de significado. El forense confirmó que esa intervención se había hecho después del entierro. Alguien abrió el ataúd, lo manipuló y lo volvió a cerrar, antes de destruir el exterior de la tumba. El impacto fue devastador. La familia se desplomó al saberlo. La han ultrajado incluso después de muerta. Esto es inhumano. Esto es maldad pura. La fiscalía cambió entonces la carátula del caso, de vandalismo, a
Profanación de sepultura con agravantes. Una figura penal mucho más grave. Pero ni con eso lograban contener la furia colectiva. En una reunión de emergencia con la prensa, el fiscal regional soltó una frase que desató aún más confusión. Hay indicios de que esto no fue hecho por una sola persona. Hay una estructura detrás, y estamos tras su rastro. ¿A qué se refería? Una estructura criminal, una red, un encubrimiento. Las preguntas comenzaron a golpear fuerte. Sobre todo porque los registros de las cámaras de seguridad del cementerio habían sido borrados misteriosamente entre las 2:13 de la mañana y las 4:27 de la mañana, justo las horas en que se presume ocurrió el ataque. El encargado del sistema de vigilancia fue separado de su cargo. No entiendo qué pasó. Esas cámaras estaban funcionando bien, alegó. Pero los expertos en tecnología indicaron que se trató de un borrado intencional. Alguien con acceso y conocimiento manipuló los equipos. En medio de todo este caos, el nombre de un personaje inesperado comenzó a surgir con insistencia. Jorge A., un ex asesor legal del primer proceso judicial por el asesinato de Valeria. Había sido señalado por ocultar pruebas clave en su momento, pero logró salir libre. En las últimas semanas, según confirmó un periodista de investigación, Jorge A. había estado intentando comprar los derechos de un libro sobre el caso de Valeria. Un libro que pretendía revelar lo que nunca se dijo. ¿Por qué ese interés repentino? ¿Y qué relación podría tener con lo que ocurrió en la tumba? El hallazgo del mensaje en el cuerpo embalsamado de Valeria Márquez dejó al país entero con los nervios al límite. Pero lo que nadie imaginaba es que la verdadera bomba aún no había estallado. Horas después de la exhumación, mientras los peritos analizaban cada centímetro del ataúd, encontraron un doble fondo en el revestimiento interior. Allí, oculto entre las tablas de madera, estaba un sobre sellado con cinta industrial y marcado con tinta roja, no confiar en nadie. Ese sobre, aparentemente colocado por la propia Valeria antes de morir, o por alguien de su entorno más íntimo, contenía 6 hojas dobladas. Escritas a mano, con trazos firmes pero apresurados, esas páginas se convirtieron en lo que los investigadores han bautizado como la lista maldita de Valeria Márquez. En ellas, Valeria detallaba nombres, fechas, ubicaciones y hechos que hasta ahora nadie conocía. Nombres de empresarios, políticos, figuras de los medios y hasta funcionarios judiciales. Gente poderosa, conectada, con la influencia suficiente para borrar pruebas, manipular informes, o profanar una tumba sin dejar huella. Las hojas, resguardadas de inmediato bajo cadena de custodia, fueron leídas por un grupo reducido de fiscales. Uno de ellos, en condición de anonimato, filtró a la prensa esta frase estremecedora. Mayor que, si están leyendo esto, es porque ya me mataron. Lo que se puede destruir carreras, fortunas y familias. Pero tienen que saberlo. No me callé, no me voy a callar. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron con la tendencia numeral Valeriano cayó. Miles de usuarios exigían la publicación completa del contenido. Algunos medios independientes comenzaron a revelar extractos. Juan R. me ofreció dinero para borrar los videos del 14 de julio. Lo grabé todo. Mi amiga Andrea desapareció tras ayudarme a investigar. La policía nunca la buscó. Hay una red de manipulación que opera desde hace años. Y yo sé quién la encabeza. Una de las hojas estaba dedicada exclusivamente a 3 nombres, rodeados con círculos en tinta negra. Uno de ellos era el de Jorge A., el exasesor judicial ya mencionado en capítulos anteriores. Otro, el de una mujer identificada solo como M.C., una figura muy conocida del mundo del espectáculo, y el tercero, una inicial con un símbolo, D. La fiscalía intentó calmar la tormenta mediática, asegurando que investigarían a fondo cada mención en el documento. Pero en menos de 48 horas, algo inquietante ocurrió. 2 de los testigos mencionados en las hojas de Valeria sufrieron accidentes fatales. El primero, un ex técnico en informática que trabajó con Valeria recuperando material eliminado de su celular, murió en un supuesto asalto mientras salía de su casa. Le dispararon en la cabeza. No le robaron nada. La segunda, una exproductora de televisión y confidente cercana, falleció al estrellarse su auto contra un muro en una avenida sin tráfico. La policía dijo que perdió el control, pero testigos aseguran haber visto una motocicleta huyendo del lugar segundos después.
La teoría del encubrimiento dejó de ser una suposición. Se convirtió en una realidad sangrienta. Los periodistas comenzaron a huir del tema. Uno de los medios que más cubría el caso, retiró sus notas y lanzó un comunicado. Por la seguridad de nuestro equipo, no continuaremos cubriendo el caso Valeria Márquez. El pánico se apoderó de los círculos más informados. El miedo era palpable. A pesar de ello, algunos periodistas independientes decidieron seguir con la investigación. Entre ellos, se destaca Leonardo Cruz, un comunicador que ha estado desde el primer día tras las pistas. Leonardo reveló en su canal que había recibido audios inéditos enviados por Valeria semanas antes de su asesinato. En uno de ellos, se escucha a la joven llorando, pero decidida. Si algo me pasa, no fue accidente. Estoy metida en algo que va más allá de lo que pensé. Pero no me voy a rendir. La comunidad reaccionó con furia. La figura de Valeria pasó de víctima trágica a símbolo de resistencia. La indignación llegó a tal nivel, que grupos civiles organizaron una vigilia masiva enfrente del cementerio. Pero fue interrumpida por una amenaza de bomba que, aunque falsa, dejó claro que alguien quiere que este tema desaparezca. Mientras tanto, las autoridades siguen sin emitir órdenes de aprehensión. El fiscal general ha guardado silencio absoluto. La familia de Valeria, por su parte, está siendo resguardada en una ubicación desconocida. Según su abogado, han recibido llamadas intimidatorias todos los días desde la exhumación. Están asustados, pero también más determinados que nunca, declaró el defensor. Quieren que se sepa todo. Y lo van a lograr, aunque cueste lo que cueste. En paralelo, una organización internacional de derechos humanos ha intervenido. A través de una solicitud urgente, exigen al gobierno garantizar la seguridad de los testigos y liberar públicamente el contenido de las hojas encontradas. La ONU ha iniciado un proceso de observación especial. El caso Valeria Márquez ya no es solo nacional, es internacional. Y mientras tanto, una nueva amenaza apareció en redes. Un perfil desconocido publicó la imagen de una tumba, otra tumba, con un nombre diferente, pero con una flor negra clavada en el centro, y una frase escrita en la lápida. La próxima será tuya, no insistas. ¿A quién va dirigida esa amenaza? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y hasta dónde llegará esta red de silencio, manipulación y miedo? Lo cierto es que Valeria, incluso desde la muerte, ha logrado lo que muchos no se atrevieron a hacer en vida, desenmascarar a los intocables. Los rumores ya no eran rumores. Eran certezas peligrosas. La lista que dejó Valeria Márquez, escondida en el interior de su ataúd como un grito final de justicia, ya no podía ser contenida. Aunque la fiscalía intentaba frenéticamente impedir su divulgación completa, las filtraciones comenzaron a brotar como agua entre los dedos. La noche del martes, el periodista Leonardo Cruz reapareció en una transmisión especial desde una ubicación secreta. Con el rostro visiblemente cansado y con chaleco antibalas, sostuvo una copia impresa de la lista de Valeria y leyó con voz temblorosa. Mayor que, el nombre que más me dolió escribir fue el de quien siempre fingió protegerme. Detrás de esa sonrisa, había una traición más brutal que el crimen mismo. Lo que dijo a continuación desató una tormenta nacional. El primer nombre revelado de forma completa fue Daniel Suárez, juez de distrito, encargado del primer proceso judicial que calificó la muerte de Valeria como accidente trágico. El mismo juez que desestimó pruebas, desvió testimonios y selló documentos clave bajo orden confidencial. La evidencia de su manipulación ya estaba siendo preparada por un equipo de abogados independientes. Pero había más. En las páginas de Valeria también se mencionaba a Marcela C., famosa conductora de televisión, como la mediadora entre los victimarios y la prensa. Según el testimonio de Valeria, Marcela habría recibido pagos millonarios para manipular narrativas, desacreditar a testigos y desviar la atención del caso. La imagen pública de esta mujer, hasta entonces intachable, se desmoronó en cuestión de horas. La sociedad entró en crisis. ¿Cuántos más estaban involucrados? ¿Quiénes sabían la verdad y la callaron? ¿Quiénes la enterraron, para luego volver a ultrajarla? Mientras tanto, nuevos elementos surgieron de la tumba. Literalmente, el equipo de criminología, aún inspeccionando los restos del féretro original, descubrió un chip de memoria SD escondido bajo una de las molduras de bronce. A pesar del daño, fue posible recuperar parte de su contenido, grabaciones de voz y 3 videos.
El material era impactante. En uno de los audios, Valeria le hablaba directamente a alguien. Tú me dijiste que me protegerías. Que nada me pasaría si confiaba en ti. Pero fuiste tú el que filtró mi ubicación, el que entregó los mensajes, el que vendió mi vida por una promesa de ascenso. El tono era desesperado, pero también desafiante. Era claro que sabía que su tiempo se agotaba. Había descubierto una red, y había intentado llegar hasta el final. Ese chip fue su último intento de dejar huella. Uno de los videos mostraba una reunión grabada a escondidas en una oficina mal iluminada. Aparecían 4 personas, entre ellos un hombre que se parecía, sin confirmar aún su identidad, a un exsecretario del Ministerio del Interior. La conversación era inquietante, mayor que, ¿y qué vamos a hacer si ella habla? No lo hará, lo solucionaremos antes. Pero la chica tiene copias. Está paranoica, entonces eliminen también a quien tenga una. El país no dormía, las redes explotaban, algunos exigían renuncias inmediatas, otros, con más miedo que rabia, comenzaron a borrar publicaciones, a desaparecer de Internet, a desconectarse del tema. Pero mientras muchos huían, otros comenzaron a hablar. Un ex policía, retirado hace 3 meses, rompió el silencio. Ante las cámaras de un canal internacional, declaró. A Valeria la seguían, tenían sus movimientos controlados, sabían con quién hablaba, dónde comía, qué taxi tomaba. No fue un crimen pasional, ni un robo. Fue una ejecución. La palabra, ejecución, retumbó como un disparo en seco. Si esto se confirmaba, todo lo que rodeaba el caso dejaba de ser una tragedia aislada y se convertía en una operación de encubrimiento a gran escala. Los movimientos sociales salieron a las calles. Las marchas por justicia se duplicaron. A las afueras de la Corte Suprema, una manifestación colocó un ataúd simbólico con una pancarta gigante. Si mataron a Valeria por hablar, ¿quién será el siguiente por callar? Pero no todo era lucha. También había miedo. Leonardo Cruz, el periodista que lideraba las revelaciones, sufrió un atentado esa misma noche. 2 sujetos en motocicleta interceptaron su auto. Dispararon 7 veces. Milagrosamente, él no estaba dentro del vehículo en ese momento. Desde el hospital donde fue atendido por crisis nerviosa, grabó un breve mensaje que conmocionó al país. No voy a parar. Si Valeria tuvo el valor de enfrentarlos, yo también. Ya no se trata solo de ella. Se trata de todos nosotros. Las amenazas se intensificaron. Correos electrónicos, llamadas con voces distorsionadas, mensajes cifrados enviados a periodistas, familiares, activistas, todos con el mismo mensaje. Detengan esto, o lo pagarán. Pero el efecto fue el contrario. La presión social se volvió incontrolable. El gobierno fue forzado a emitir una declaración oficial. En cadena nacional, el presidente del país, visiblemente afectado, dijo: Lo que ha salido a la luz es de extrema gravedad. He ordenado una investigación profunda y sin restricciones. Nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la ley. Ni jueces, ni funcionarios, ni celebridades, ni empresarios. Sin embargo, pocas horas después, el principal fiscal del caso desapareció. Su auto fue hallado vacío, a las orillas de una carretera sin cámaras ni testigos. Dentro del vehículo había una sola hoja escrita a mano. Esto es más grande de lo que creen. Si me encuentran, ya sabrán la verdad. El mensaje fue analizado, pero el grafólogo determinó algo escalofriante: no era su letra. Lo secuestraron, lo silenciaron, o fue obligado a escribir esa nota falsa antes de ser eliminado. Ese nombre que Valeria Márquez rodeó con múltiples signos de exclamación, que subrayó 3 veces y escribió con letras mayúsculas. Aquel que, según fuentes, había sido protegido por años con dinero, poder y miedo. Durante días, se especuló sin descanso. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero esta mañana, finalmente, Leonardo Cruz lo hizo. Desde un refugio en el extranjero, el periodista transmitió en vivo con un mensaje corto y directo. Ya no tengo nada que perder. Valeria tampoco. El nombre que cerraba la lista, el que ella más temía mencionar, era Eduardo Márquez. Su propio padre. La bomba estalló. Eduardo Márquez, empresario de renombre, filántropo, figura pública intocable, había sido por años el rostro del éxito y la respetabilidad. Pero Valeria lo sabía todo. Y lo dejó escrito. Las hojas finales de su testimonio hablaban de abusos, manipulaciones y amenazas dentro de su propio hogar.
Detallaba cómo su padre utilizaba su poder para ocultar escándalos, comprar voluntades, intimidar testigos y deshacerse de quien se interpusiera. Valeria no murió por accidente. No murió por un enemigo externo. Murió porque sabía demasiado. Y lo peor, sabía desde dentro. Las conexiones de Eduardo eran infinitas. Políticos, jueces, medios, empresarios. Todos en su bolsillo. Cuando Valeria comenzó a hablar, él actuó rápido. Eliminó pruebas, desvió investigaciones, silenció testigos. Y cuando vio que no podía detenerla, ordenó su muerte. Las grabaciones halladas en el chip escondido lo confirmaban. Una voz, reconocida por expertos como la suya, dice con frialdad: mayor que, no puedo permitir que destruya todo lo que construí. Es mi hija, sí, pero no va a arrastrarme con ella. Horas después de la revelación, Eduardo Márquez fue detenido. La fiscalía, presionada por una ola internacional de denuncias, no tuvo otra opción. La orden vino directamente de la presidencia. La imagen de su arresto recorrió el mundo. Pero lo más estremecedor fue cuando se le preguntó por qué lo hizo. Su respuesta dejó a todos helados. Yo le di la vida, y ella quería quitármela. Me defendí. Lo volvería a hacer. El país está conmocionado. Lo que parecía imposible, ocurrió. El hombre más poderoso cayó, y lo hizo por la verdad que su hija se atrevió a contar incluso desde la muerte. Valeria Márquez no solo dejó una lista. Dejó un legado. Uno que ahora ha despertado a una sociedad entera, que exige justicia, verdad y protección para quienes se atreven a hablar. Las autoridades han reabierto decenas de casos dormidos. Se investiga a jueces, fiscales, policías y periodistas involucrados en la red de silencio. Lo que se viene puede cambiar la historia del país. Y mientras su tumba es restaurada con flores blancas y vigilada 24/7, una nueva placa ha sido colocada en su honor. Esto fue LZ Documental, gracias por acompañarnos hasta el final de esta serie estremecedora. Si crees que esta verdad debe llegar a más personas, comparte este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada. Nos vemos en el siguiente escándalo. Y recuerda, el silencio, también es cómplice.